Voy a anotarlo ahí para que quede grabado y ya luego lo retomo. Profe, yo tenía una duda, es que el segundo taller que está en la plataforma, pues es que no lo he entendido y ya pasó el plazo para entregarlo. ¿Será que usted puede extender el plazo? Listo, precisamente sobre eso vamos a hablar. Entonces, acá, permítame que es que yo tenía aquí abierto listo. Aquí nosotros tenemos en total dos actividades y ahorita voy a subir la tercera, que es lo que habíamos visto en la sesión pasada, que quedé enviar los ejercicios, enviarle los ejercicios. Entonces, esa le voy a subir hoy para que las entreguen, ¿listo? La primera actividad, pues, era simplemente estos tres conceptos. Aquí veíamos todo un recurso documentado sobre los condensadores y las bobinas, entonces simplemente era la introducción, explicar de todo eso que vimos, que es un capacitor, una bobina y una impedancia. Luego en la segunda actividad vimos que era una capacitancia en paralelo y en serie, que es una inductancia en paralelo y en serie. Entonces se proponían realizar estos ejercicios. Entonces ahí incluyen una teoría y acá se proponen realizar estos ejercicios. Que también se compartió un video donde se explicaban en esta parte cómo se realizaban esos ejercicios. Y la tercera es, entonces ya ahorita voy a cuadrar nuevamente las fechas de entrega. La tercera actividad pues tiene que ver con lo que vimos hace 8 días. Entonces hace 8 días empezamos a ver lo que eran los fasores, la señal senoidal y hicimos nuevamente un repaso. Aquí está como que condensado lo que hemos visto, la señal senoidal, eh, la frecuencia angular, está cómo encontrar la frecuencia angular, cómo la relación entre el periodo y la frecuencia, la ecuación de una onda senoidal, la ecuación de una onda senoidal teniendo en cuenta la frecuencia angular, la ecuación completa de una onda senoidal teniendo en cuenta también el desfase que puede tener la señal respecto a otra. Entonces aquí incluíamos el teta. Y explicábamos que el teta es el ángulo de fase, este ángulo de desfase o de fase que existe entre la onda y un punto de referencia. Entonces la onda, ahí veíamos que el teta es como si estuviera la onda corrida, que normalmente este punto pasaría por acá, entonces está como corrida a tantos grados hacia la parte positiva del eje del tiempo. Entonces, que cuando teta es igual a 90 grados, era igual al coseno, porque la onda, el desfase que existe acá entre la onda seno y coseno es exactamente de 90 grados. Acá, digamos, acá se ve. Está la onda seno que empieza acá desde cero y la otra onda se atrasa 90 grados, quiere decir que se corre pi medios hacia acá, ese punto se corre hacia acá, entonces el valor máximo queda acá. Entonces, esas dos ondas se pueden representar como seno de frecuencia angular más un desfase de 90 grados, es lo mismo que tener coseno de omega t. Entonces, seno con 90 grados de desfase es lo mismo que tener un coseno de omega t. Aquí volvimos y repasamos lo que era el eje imaginario y el eje real, cómo convertir un número complejo, cómo representar un número complejo en rectangular y polar, donde A es la proyección del eje real, B es la proyección del eje imaginario. Cuando tenemos dos números complejos que podíamos hacer sumas y multiplicaciones entre los números complejos. Entonces, aquí veíamos cómo era
cómo podríamos nosotros calcular una suma muy fácil de una señal pasándola a la notación rectangular. Entonces acá sumamos reales con reales, el A con el X, y complejos con complejos, es decir, el B con el Y, B con Y. Entonces acá está el ejemplo de cómo realizar la sumatoria y los cálculos para esas operaciones. Listo, y también la representación en número, en el número, en la forma polar de una señal, donde esta era la magnitud, C es la magnitud entre el origen y el punto, ¿no? Y también encontramos un ángulo de desfase, que es el ángulo entre el vector y el eje real. Entonces veíamos cómo con las coordenadas polares se nos hace más fácil realizar las operaciones de multiplicación y división, mientras que con las rectangulares podíamos hacer sumas y restas, con las polares realizamos multiplicaciones y divisiones. Entonces acá había un ejemplo de cuánto era C por D, entonces multiplicamos C por D y los ángulos los sumamos. Y en el caso de la división, C dividido entre D, los ángulos los restamos. Entonces aquí está el ejemplo. Listo. Y también aquí está rápidamente cómo convertir de rectangular a polar y de polar a rectangular. ¿Listo? De rectangular a polar y de polar a rectangular. También veíamos acá un ejemplo. A 5 coseno de 30 es igual a 4.3. Convertir el número complejo C5 de 30 en rectangular. Entonces la A se calcula como 5 coseno de 30 y el B que se calcula como el 5 coseno del seno de 30. Esa es la fórmula que antes veíamos como el lado opuesto sobre el lado adyacente y de esa forma calculábamos al número real que era A y B. Entonces aquí están las fórmulas para hacer esa conversión, que eso era lo que habíamos visto ya el periodo pasado, pero pues aquí se resumió nuevamente en esta materia. Luego habíamos hablado de fasor, que el fasor es una representación matemática de una onda senoidal, que a su vez representa un parámetro eléctrico. Entonces aquí, porque es que vamos a calcular corrientes, voltajes y aparte de eso las impedancias utilizando los números fasores, que es más fácil. Entonces acá teníamos la imagen muestra la representación fasorial de una señal senoidal. Entonces, cuando tenemos esta señal senoidal, nosotros tenemos este valor de aquí hasta acá, que va a ser el BM, y el ángulo que se encuentra de desfase va a ser el ángulo θ. Entonces, todo esto lo podemos representar en un instante de tiempo mediante este vector. Entonces, al tener este vector, nosotros ya lo conocemos y sabemos que eso lo podemos representar matemáticamente como una coordenada polar y que a su vez la podemos convertir a una coordenada rectangular. Entonces, teniendo el valor pico BM y un ángulo de fase con una frecuencia angular, la representación fasorial se basa en el hecho de que en una frecuencia determinada es importante que todos los elementos, todo lo que vayamos a sumar tenga la misma frecuencia. Si no tiene la misma frecuencia, entonces no se puede realizar la operación. El fasor es una foto instantánea, decíamos que era en un punto específico, teníamos ese valor. Entonces podemos representar una onda senoidal en el tiempo con un vector que a su vez puede ser representado por un número complejo. Es decir, una onda de esta forma la podemos representar como un A y con un ángulo de θ, teniendo en cuenta que la frecuencia va a ser la misma para las operaciones que vamos a hacer. Por ejemplo, represente las siguientes ondas senoidales en el dominio fasorial. Entonces 70 seno de omega, que es 370 más 50, y el otro, eso va a dar 70 de 50. Entonces, en este caso no escribimos la frecuencia,
Porque para hacer operaciones con otra onda, pues vamos a asumir que todas las frecuencias son iguales. Aquí no es que vamos a hacer la operación entre esta y esta porque no se puede, porque esta tiene una frecuencia de 377 y esta tiene de 500. No podemos hacer ninguna operación entre ellas dos porque manejan frecuencias diferentes. Simplemente el ejercicio es que se convierte 70 seno de omega t, que es 377t más 50 grados, y eso va a quedar como 70 con 50 grados. Esa es la forma polar. Y el 80 seno de omega t, que es de 500, menos 75 grados, va a quedar igual a 80 con un ángulo de menos 75. Entonces aquí ya podemos hacer operaciones. Entonces aquí se proponían unos ejercicios de ejemplo para realizar, y miremos esto, que 45 seno de 500t menos 150, sí lo puedo dividir entre 5 seno de omega t, que es de 500 menos 30, porque el valor que es, los demás pueden ser diferentes, pero estos sí deben ser iguales, la frecuencia. ¿Qué pasa si está en coseno? Pues si está en coseno lo debo pasar a seno. ¿Listo? Entonces recordemos que aquí arribita vimos que si a mí me dan la onda en coseno de omega t, entonces nosotros lo que hacemos es para pasarla al seno tenemos que sumarle 90 grados. Y lo mismo al revés, si la queremos pasar de seno a coseno, simplemente le restamos los 90 grados. Eso en el caso de que nos den un ejercicio de seno con coseno. Hay que tener presente esa parte. Aquí en este caso, los dos son senos. Y acá pues entonces tomamos 45 con un ángulo de menos 150 y 5 con un ángulo de menos 30. Ay, acá sí hay un error en esta, porque este era más 30, porque acá está positivo el 30. Entonces acá queda 5 con un ángulo de 30. Entonces eso nos va a dar 45 dividido entre 5, nos da 9. Y menos 150 menos 30, este menos es, recuerden que cuando tenemos una división los ángulos se restan, entonces ponemos menos 150 menos 30 que era positivo, eso nos va a dar menos 180. Entonces eso nos va a dar 9 con un ángulo de menos 180 y para pasarlo nuevamente a la forma de la función sería 9 seno de 500t menos 180 grados. Si lo quisiéramos pasar a coseno, ¿cómo sería? Pasémoslo aquí a coseno. Expresado, pero normalmente va en seno. Expresado en coseno sería, ¿no? De 500t menos 180 más 90. Miramos si sí quedó bien. Según la ecuación arriba, habíamos dicho que si yo le sumo 90, se convierte en coseno. ¿Listo? ¿Y eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar menos 90 coseno, menos 9 coseno de 500t menos 90 grados. ¿Listo? El segundo ejemplo ya consistía en que si yo tengo ahora este nodo donde